Bienvenido a nuestro podcast de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para la meditación de este día. Comenzamos. Hijos para la gloria de Dios es el tema que queremos compartir. Efesios capítulo 6 versículo 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas son las palabras que escribe Pablo, y están de acuerdo conmigo que la paternidad es uno de los desafíos más grandes que puede haber en nuestra vida. Podemos aprender a realizar una profesión, podemos ir a una escuela y ser adiestrados para llevar a cabo una profesión, podemos aprender un oficio, pero cuando se trata de crear hijos, realmente es un desafío. Es uno de los desafíos más grandes, no solamente poder traerlos a este mundo, sino poder provocar en ellos aquello que Dios quiere que provoquemos como padres, para que sus vidas reflejen a Dios. Y el apóstol Pablo, en ese contexto de Efesios 6, escribió estas palabras como parte de esta porción donde está hablando acerca de lo que implica la fe cristiana y la fe cristiana aplicada a varios aspectos del hogar, la fe cristiana aplicada a la sumisión de la mujer, la fe cristiana aplicada al amor del esposo por la esposa, y también va a hablar de la fe cristiana aplicada en el área de la paternidad, porque definitivamente la fe debe abarcar, debe cubrir y debe impactar todos los aspectos de nuestra vida. Dile al que está a tu lado eso: tu fe debe impactar todos los aspectos de tu vida. No se trata de que, soy cristiano y nada más en mi relación con la iglesia. Se trata de que soy cristiano y mi fe impacta todas las áreas de mi vida. Ahora, el apóstol Pablo va a explicarnos cómo impacta cada área de nuestra vida. ¿Qué significa que la fe impacta mi compromiso como padre, mi compromiso como esposo o en el caso tuyo como esposa? Pablo habla de esta necesidad de instruir a los hijos en obediencia y nos va a dar una fórmula importante. Pablo busca un equilibrio entre la autoridad paterna y la ternura de Cristo reflejada en el carácter de los padres. Entonces, ese equilibrio saludable entre autoridad y ternura y amor, lo que llama el apóstol Pablo, va a ser lo que te va a ayudar a poder llevar a cabo lo que se llama la disciplina de los hijos, mostrando que el rol del padre es reflejar el carácter de Dios. ¿Qué tipo de carácter? Un carácter justo, amoroso y formativo. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros como padres en el área de la educación y la crianza de los hijos. Un carácter justo, un carácter amoroso y un carácter formativo. Estas tres palabras van a ser importantes, que nos van a ayudar a descubrir lo que es la paternidad desde el sentido de Dios, desde el punto de vista de Dios. A ver, repitamos estas tres palabras: justo, amoroso y formativo. Díganlo: justo, amoroso y formativo. Entonces, estas son las características de cómo se proyecta nuestra autoridad como padres. ¿De dónde toma Pablo este principio? Hay dos porciones que son importantes y que nos van a ayudar a entender lo que está enseñando Pablo en el área de la paternidad y la crianza de los hijos. El primero es Colosenses capítulo 3 versículo 21, porque dice la misma idea que en Efesios, solamente se cambia la traducción. Léanlo conmigo, está aquí en la pantalla. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quiero preguntarte algo: ¿qué es lo que está diciendo Pablo que necesitamos cuidar como padres? ¿Qué necesitamos cuidar? Dice: ¿para que no qué? Para que no se desalienten. Y queremos entender qué significa esto, qué significa realmente, si tiene que ver con la motivación o con qué tiene que ver. Hay etapas de la vida donde hay muchos cambios en la vida de nuestros hijos. Ellos van creciendo y hasta que son adultos mayores y han sido formados, ellos van a estar experimentando diferentes cambios. Por ejemplo, los que tienen hijos pequeños todavía antes de haber entrado al kinder, antes de haber entrado al preescolar, tienen sus propios desafíos. Luego llega la otra etapa, ¿verdad? El preescolar, nuevos desafíos. Luego llega la escuela, nuevos desafíos. Secundaria, nuevos desafíos. Preparatoria, nuevos desafíos. Y cada
cada una de las áreas tiene sus propias luchas, pero este principio aplica a todas las áreas. Y como padres tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poder aplicar esto en cada una de las áreas de nuestros hijos. Una cosa que hace Pablo es que nos hace un llamado a ejercer nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos. Nos hace un llamado a ejercer nuestra responsabilidad. Y lo primero que dice, el apóstol Pablo dice: vosotros, ¿para quién es este llamado? Para los padres. Este llamado es para los padres. Ahora, ciertamente, la palabra padres, el término griego que se traduce como padres, ciertamente se refiere específicamente a los padres varones. Los padres varones, estas palabras que está refiriendo Pablo, ciertamente son principalmente para el padre varón. Hombres, levanten su mano todos los que somos padres. No quiere decir que es solamente la responsabilidad del padre varón. Pero los padres varones tenemos un llamado especial a ejercer este tipo de paternidad de la que va a hablar Pablo. Tú como hombre, yo como hombre, tenemos un compromiso delante de Dios en ejercer este tipo de paternidad de la que va a hablar Pablo. Eso quiere decir que somos principalmente responsables de ejercer esta paternidad. Los hombres, los varones, Dios nos va a pedir cuentas acerca de ellos. Pero también esta palabra genéricamente se usa a los progenitores, también puede aplicar a esto, y la forma en que se escribe se da un énfasis al rol espiritual del padre como cabeza del hogar. Entonces Pablo va a estar hablando para aquellos que somos cabeza del hogar. Pero escucha esto, escucha esta verdad: la disciplina y la amonestación son una responsabilidad que pertenece al liderazgo espiritual de los padres. Disciplina y amonestación, ¿a quién le pertenecen? A los padres, al padre varón particularmente. El padre varón siempre va a ser más importante, o va a ser importante que vaya adelante en ejercer este tipo de disciplina. Entonces Pablo hace un llamado a los padres. Ahora, esto quiere decir que no es tu responsabilidad como madre, si tú no tienes al padre de tus hijos aquí, no es tu responsabilidad como madre criar a tus hijos en amonestación y disciplina. No, debemos entender esto. Cuando el esposo no es creyente, cuando el esposo no está presente en la vida cristiana y no tiene una fe de modo que pueda ejercer este tipo de paternidad, la madre tiene una responsabilidad espiritual de poder influir en los hijos criándolos con amonestación. Quiero hacer un énfasis hacia la figura paterna, hacia los hombres como principalmente responsables, sin dejar de lado el compromiso que la madre debe tener. Eso quiere decir que un matrimonio cristiano se administra muy diferente a un matrimonio donde ambos no son cristianos, ¿verdad? Lo vimos cuando hablamos de la sumisión de la mujer, ¿se acuerdan, mujeres? De hecho, vimos una realidad: hay un mayor compromiso cuando no se es cristiano. Hay una responsabilidad en la mujer, no solamente para que alcance al esposo, sino para que eduque a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. La otra palabra que menciona Pablo, después de dice vosotros padres, él dice: no provoquéis a ira. Ahora, ¿qué significa esto? Los padres necesitamos no guiar a nuestros hijos a esa ira. Literalmente dice: no exasperen, no irriten continuamente, sería la traducción más acercada, en el sentido de permitir o hacer cosas que promuevan la ira en el corazón de los hijos. Y si solamente vemos la ira, a lo mejor eso es un poquito difícil, ¿verdad? Porque qué fácil se enojan los hijos, sobre todo en la etapa adolescente, ¿verdad? A ver, los que tenemos hijos adolescentes, levanten la mano. ¿Cierto o no es cierto que son medios enojones, medios caprichosos, medios que quieren gobernar, medios rebeldes? Y pueden llegar ahí contigo: a ver, de aquí te dice la Biblia, mamá, que no me hagas enojar. Así es de que no me contradigas. No me contradigas. Dios dice que no me hagas enojar, no me provoques ira. Y eso que no me dejas hacer me está provocando ira, me está haciendo enojar. Déjame mi libertad, déjame ser como soy, déjame expresarme como yo pienso, porque yo tengo esa libertad. Y Dios dice: no va por ahí, tristemente. No va por ahí.
¿Qué significa no provoquéis a ira? ¿Qué significa esta expresión de no provocar ira? ¿Cuál es el verdadero llamado y cuál es el verdadero cuidado que como padres necesitamos tener? ¿Cómo podemos permitir que nuestros hijos desarrollen auténticamente una vida que glorifica a Dios en torno a estas palabras? Esta es una palabra compuesta que implica ser consumidos por la ira. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es: padres, no permitan que sus hijos sean consumidos por la ira. Ahora, ¿hacia dónde va referido esta palabra? Hacia llenar el corazón de enojo, en un enojo que desalienta, desanima, causa indiferencia o indisposición. Esta es la palabra clave. En otras palabras, de forma muy sencilla lo podemos decir así: no permitir el enojo que crea un corazón rebelde. Eso cambia la interpretación, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. No permitamos que nuestros hijos alberguen enojo en su vida que les lleven a tener un carácter rebelde. Entonces, ¿qué es lo que procuramos corregir? ¿Qué es lo que necesitamos corregir en nuestros hijos? ¿Qué es lo que necesitamos formar? Su carácter, para que no sea un carácter rebelde, un carácter lleno de enojo, un corazón consumido por el enojo, que pretenda hacer lo que él quiera, sino que haga aquello que es correcto. Eso es el fin en la educación de los hijos: moldear su corazón para que ellos aprendan a elegir las cosas que son correctas delante de Dios. Entonces, el enojo de un corazón rebelde es aquello que es nuestra prioridad en el llamado de la formación de los hijos, en nuestro compromiso de la crianza de los hijos. Permíteme hacer esta pregunta: ¿hay rebeldía o notas rebeldía en el corazón de tus hijos? Eso quiere decir que necesitamos aplicar más este principio. Necesitamos cuidar esta labor, porque nuestra responsabilidad delante de Dios es formar su corazón. Ese es el llamado. La responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre cristiana que no tiene a un esposo creyente es formar el corazón de los hijos. ¿Tarea fácil o difícil? Un poco complicada, un poco difícil de vez en cuando, tomando en cuenta todas las influencias que ellos tienen. Pero ¿sabes cuál es el problema detrás de la disciplina? Que no dedicamos tiempo a ella. Ese es el problema. No tenemos tiempo para formar la disciplina, para fomentar, para cuidar el corazón. Estamos consumidos por nuestras labores, estamos consumidos por nuestros compromisos, estamos consumidos por el programa de 50 días y tener que aprenderme tantos versículos, y descuido una área que es sumamente importante: mi llamado a formar el corazón de mis hijos, mi responsabilidad a cuidar el corazón de mis hijos, a poder limpiar el corazón de todo aquello que le va a provocar rebeldía, que todo aquello que le va a desanimar. La palabra desanimar que tradujo en Colosenses tiene que ver con eso: ser indiferente a lo que Él es, al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nuestros hijos y el enojo los hace ser indiferentes a ese propósito y quieren tomar sus decisiones y quieren ir más allá del propósito de Dios. Eso nos va a llevar como padres a orar. Eso nos va a llevar como padres a depender de Dios, pero sobre todo apartar tiempo para poder hacer nuestra labor. Escucha esto: la idea no es evitar toda corrección, no es de lo que está hablando Pablo, sino de criar a los hijos de manera que se frustren o se sientan desanimados, como ya lo vimos. ¿Qué cosas pueden provocar ese tipo de heridas? Críticas constantes. Las críticas constantes pueden traer desaliento y heridas al corazón de nuestros hijos. Exigencias imposibles, exigencias cuando tú eres sumamente rígido, sumamente injusto. Falta de afecto cuando los hijos no se sienten amados en esa disciplina que nosotros tenemos que ejercer sobre ellos. Comparaciones injustas, pero sobre todo la falta de atención hacia ellos. Todo eso va a provocar heridas en el corazón de nuestros hijos cuando tú le criticas constantemente, cuando tú eres sumamente exigente, cuando eres injusto en las cosas que le pides, cuando no te detienes a hablar con ellos acerca de sus necesidades de forma que ellos se sientan amados y escuchados. Su corazón no va a estar dispuesto a someterse a tu autoridad. El corazón de nuestros hijos, a fin de que se someta a nuestra autoridad, tiene que experimentar el amor que tenemos como padres. Pablo va a completar la idea de lo que significa no provocar
o promover ira en el corazón de los hijos, porque no solamente nos dejó diciendo no provoquen ira a vuestros hijos. Pablo nos va a enseñar cómo se logra el objetivo cuando dice sino criadlos. La palabra criadlos significa nutrir, alimentar y formar. No se trata solo de un mantenimiento físico, sino de educar integralmente en el área moral, emocional y espiritual a nuestros hijos. Y esto es una educación constante. El verbo es el mismo que se usa en Efesios 5:29 cuando habla de Cristo y dice respecto a su iglesia, la sustenta y la cuida. Entonces, criadlos implica una formación constante, un compromiso constante. Digan conmigo, es un compromiso constante. Esta palabra habla de esa mentoría constante que los hijos necesitan a fin de formar un carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo, el mismo carácter que nosotros estamos tratando de formar. Criadlos implica constancia, constancia, constancia. Digan conmigo constancia. Uno de nuestros defectos en la paternidad y la crianza de los hijos es la inconstancia. Cuando tú y yo dejamos de lado nuestra responsabilidad y pasan días y tú permites que una actitud empiece a fomentarse, empiece a desarrollarse, se manifiesta rebeldía y tú no la frenas, tú no te detienes a enseñar, tú no te detienes a corregir y el carácter del niño empieza a desarrollar esa rebeldía y llega un momento donde esa rebeldía ya te empieza a hacer tropiezo a ti como padre porque no te has detenido a corregirlo en su tiempo. Esta palabra cuando dice sino criadlos es el compromiso constante que cuando nosotros vemos que está pasando algo mal en la vida de nuestros hijos, en ese momento decimos alto. Hay algo que necesitamos corregir. No podemos darnos el lujo de permitirnos que su corazón empiece a adoptar patrones de conducta que pueden ser nocivos para ellos. Pensamientos, comportamientos, palabras que sabemos que tarde que temprano van a afectar su vida. Necesitamos hacer un alto y corregirlo en el momento. Digan conmigo corregir en el momento. Dice sino criadlos y luego nos va a dar dos palabras muy importantes. Sino criadlos en disciplina. La primera cosa que dice es disciplina. La palabra disciplina, esta palabra implica formación mediante la corrección, la instrucción y el ejemplo. Digan esas tres palabras conmigo: corrección, instrucción y ejemplo. Estas tres palabras es lo que en sí es la disciplina. La palabra original que se usa en el griego a veces se traduce como corrección, a veces se traduce como instrucción según el contexto, a veces se traduce como ejemplo, porque es lo que implica esta palabra. Necesitamos nosotros ejercer este tipo de disciplina, aquella que depende de la corrección, de la instrucción y del ejemplo. Pero podemos repetir otra vez las tres palabras claves. No es el castigo de lo que está hablando Pablo. Cuando dice disciplina, no es el castigo. Digan conmigo, no es castigo. En la Biblia disciplina no es castigo. En la Biblia disciplina es corrección, instrucción y ejemplo. Y cuando dice que debemos criarlos en disciplina, no quiere decir que te los debes agarrar a varazos, no quiere decir que tienes que dar con el cinto. Bueno, en otra parte nos va a decir hijos, así es de que agárrense. Ahorita les digo dónde sí lo dice. Pero en esta ocasión cuando Pablo dice en disciplina, está hablando de la corrección, la instrucción y el ejemplo. No es el castigo. Es el entrenamiento que produce madurez. Digan conmigo esto: entrenamiento que produce madurez. ¿Qué es la disciplina? Entrenamiento que produce madurez. ¿Qué haces para que tus hijos aprendan a lavar su ropa y sean maduros en eso, lo puedan hacer eficientemente? ¿Qué haces? Les enseñas, te detienes, les explicas cómo usar el jabón, cuánto jabón, cómo prender la lavadora, cómo hacerlo para que ellos lo hagan y lo hagan bien, lo hagan de una forma plena. Entonces es un entrenamiento. Nuestros hijos, escucha esto, más que sermones necesitan entrenamiento. No solamente sermonear. Cuando decimos disciplina, tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, el padre que está castigando. Y cuando decimos consejos, tenemos el padre que está ahí simplemente sermoneando. Y nuestros hijos son buenísimos escuchando sermones, ¿verdad? Ya se acostumbraron. Sí, dale papá, sí, dime lo que tengas que decirme. Sí, papá, me duele, sí, cierto. Son expertos escuchando sermones, pero si su vida no está cambiando, quiere decir que no estamos disciplinando de una forma adecuada. Y Pablo
nos va a especificar cuál es esa forma en que sí podemos educar. Ahora, disciplina, Hebreos 12. En Hebreos 12 va a tomar este tipo de disciplina, y Pablo tiene en mente este tipo de disciplina, la disciplina de Dios. ¿Cómo nos cría Dios? En disciplina. ¿Qué dijimos que es disciplina? No es la forma en que Dios nos instruye, no es la forma en que Dios nos disciplina. Fíjate lo que va a decir Hebreos 12 versículo 5 en adelante. Léanlo conmigo, está aquí al frente. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué dijimos que es disciplina? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Qué es disciplina? Pero fíjate lo que también dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios? Entonces necesitamos, ¿qué dijimos que es disciplina? Corrección, instrucción y ejemplo, y de vez en cuando algunos azotes. ¿Cuándo vienen los azotes? Cuando hay rebeldía, ¿verdad? Los azotes o la disciplina con vara, que es el último paso de la disciplina, es cuando nuestros hijos están tratando de ser rebeldes o ya están fomentando un corazón rebelde. ¿Y qué hace Dios con aquellos hijos rebeldes? ¿Qué dice? Los disciplina, pero si es necesario, ¿qué hace? Los azota. ¿A cuáles de sus hijos? A todos. Dile al que está a tu lado, a ti también. De vez en cuando Dios necesita azotarte. Cuando no entiendes, cuando no entiendo, Dios viene y me da una jaladita de orejas. Dios viene y me da un cintarazo. Dios viene y amorosamente me corrige y me dice: cambia eso que estás haciendo, te está haciendo daño. Ya te enseñé, ya te modelé, ya te dije lo que tenías que hacer. Luego dice el versículo 7, léanlo conmigo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Fíjense cómo dice: Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. ¿Cuál es el fin de la disciplina, según estas palabras? Y a eso le llamamos el amor del Padre. Dios te ama, por lo tanto te corrige. Y sigue diciendo, por otra parte, y fíjate lo que dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Qué dijimos que es disciplina? Corrección, instrucción y consejo. Y ejemplo, que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Digan conmigo: para lo que es provechoso. ¿Cuál es el enfoque de la disciplina? ¿Cuál es el enfoque? Que nuestros hijos hagan ¿qué? Lo que es correcto, que vivan lo que es correcto, que elijan lo que es correcto, que su corazón se incline ante aquellas cosas que son correctas. Entonces, segundo aspecto de esto que estamos hablando, la siguiente frase dice: amonestación del Señor. ¿Qué es la amonestación del Señor? Esta palabra significa advertencia o consejo que busca guiar el corazón del hijo hacia lo correcto. Eso es amonestación, advertencia o consejo. ¿Qué es la amonestación? El padre debe instruir según los principios de Cristo, no según su cultura, no según su sociedad, no según la tradición, no según los valores familiares, porque hay algunos valores que son familiares pero no son cristianos en cuestión de costumbres, prácticas, cosas que hacemos. Debe ser los principios de Cristo lo que hay en el corazón de la educación del padre. Toda educación debe apuntar al señorío de Cristo en la vida de nuestros hijos. ¿Qué debemos buscar en la vida de nuestros hijos? El señorío de Cristo, que Cristo sea su Señor. No es porque yo quiero, le enseñamos a nuestros hijos eso, no es porque a mí me agrada, esto es porque le agrada a Dios, y lo que tú eliges va a agradar a Dios, va a honrar a Dios. Cristo es la referencia de nuestra educación. Digan conmigo esto: Cristo
es mi referencia en educación. Entonces, cuando Pablo nos habla de amonestación del Señor, nos está hablando ciertamente de que todo lo que nosotros hagamos en cuestión de consejo lleve el corazón de nuestros hijos rendido a los pies de Cristo. Vamos a establecer algunos principios. Principio número 1: la crianza cristiana es responsabilidad espiritual primero ¿de quién? Del padre. Sin embargo, la mamá cristiana que no cuenta con el apoyo de un padre tendrá que tomar esta responsabilidad. Tendrá que hacer esto de parte de Dios, y Dios tendrá que pedir cuentas. Qué difícil es para una mujer creyente que no tiene a su pareja, ¿verdad? Porque le toca doble trabajo. La responsabilidad de traer al esposo por el testimonio a los pies de Cristo, y segundo, la crianza de los hijos. Pero Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. No se desanimen, pero tampoco olviden su responsabilidad. En cuanto a este principio, no basta con proveer materialmente, se debe guiar a los hijos hacia Dios. Escucha, papá cristiano, la provisión material no es el todo de nuestra labor. No es el todo. Porque en nuestra cultura la provisión pareciera que fuese el todo, ¿verdad? No, pues ¿cuál es la responsabilidad del padre? Pues proveer para la comida, proveer para los zapatitos, para el iPhone 16, proveer para pagar el Netflix, para pagar el internet. Y ahí está el papá yéndose a matar, a sobarse el lomo para sacar para todo esto. Llega y dice: yo ya cumplí mi parte, ¿verdad? Ya cumplí mi parte. Hay una responsabilidad delante de Dios, y esa es guiar a los hijos a Dios. Qué difícil es ser padre cristiano. Si es difícil ser mujer sola cristiana, también ser padre, porque tenemos responsabilidades delante de Dios que tenemos que cumplir. El segundo principio: el carácter del padre debe reflejar el carácter de Dios. Este es el segundo principio que comparte Pablo. La disciplina refleja el carácter de Dios. Dios corrige con amor, como lo vimos en Hebreos 12. De igual manera, el padre debe disciplinar sin destruir o dañar el corazón del hijo. Este es nuestro desafío: no dañar el corazón de nuestro hijo cuando estamos ejerciendo nuestra disciplina, cuando estamos guiándolos. Digan conmigo: no dañar el corazón del hijo. Tercer principio: la autoridad sin amor. Este me gusta mucho. La autoridad sin amor provoca rebeldía. El amor sin disciplina produce inmadurez. Vamos a repetir este principio todos juntos. Dice así: la autoridad sin amor provoca rebeldía. El amor sin disciplina provoca inmadurez. El equilibrio entre ambos refleja la sabiduría divina. Y el cuarto principio es: Cristo es el modelo de crianza. Ese es el principio. Cuando pensemos en quién puede ser mi modelo, pensemos en Cristo. Cristo como disciplina a su iglesia, como ama a su iglesia. Así como Él nos nutre y nos enseña con paciencia, el Padre debe guiar con compasión, con firmeza y sobre todo con amor. Permíteme hacer algunas preguntas a manera de reflexión. ¿Estoy guiando a mis hijos? Preguntas de reflexión. Pregunta número 1, pensémoslo hoy: ¿estoy guiando a mis hijos con el ejemplo de Cristo o solo con mi autoridad humana? Segunda pregunta: ¿mis palabras corrigen o hieren el corazón de mis hijos? Es una buena pregunta que podemos hacernos hoy, ¿verdad? Tercera pregunta: ¿dedico tiempo a instruirlos en la palabra y en el consejo del Señor, o es algo que simplemente le dejo a la iglesia? Cuarta pregunta: ¿cómo puedo equilibrar la disciplina y el afecto en mi hogar? ¿Qué puedes hacer para poder tener un equilibrio en esta área? Y quinta pregunta: ¿estoy criando hijos obedientes por temor o hijos sabios por amor? Esta última pregunta también está buena. ¿Estoy creando hijos obedientes por temor o hijos sabios por amor? Porque sabes, estadísticamente la disciplina que tienen los hijos es por temor, para que no me castiguen, para que no me quiten el celular, para que no me desconecten el internet. Por eso lo hago, pero no lo hago como consecuencia de una convicción, y tenemos que guiarlos hacia esa convicción. Algunos consejos que podemos decir rápidamente. Consejo número 1: compromisos prácticos. Modela lo que enseñas. Digan conmigo: modelaré lo que enseño. Los hijos aprenden más del ejemplo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que de los discursos. No quiere decir que no tenemos que dar discursos,
Pero si los acompañas con el ejemplo, eso va a ser coherencia y tus hijos lo van a imitar. Tu vida es el primer sermón que ellos escuchan. Digan conmigo, mi vida es el primer sermón que ellos escuchan. Segundo compromiso, corrige con propósito y no con ira. Digan conmigo, corregiré con propósito y no con ira. Lo decimos todos, corregiré con propósito y no con ira. Ahora, ¿qué significa esto de corregir con propósito? ¿Cuál es el propósito detrás de la disciplina? El corazón, a los pies de Cristo, el señorío de Cristo sobre sus vidas. Antes de disciplinar, es importante que muchas veces nos detengamos a orar para apaciguar nuestro enojo. Pregúntate si tu corrección edifica o destruye. Corregir con propósito es traer el corazón de nuestros hijos a Cristo. Tercero, crea un ambiente de gracia. Digan conmigo, crearé un ambiente de gracia. ¿Qué entienden por ambiente de gracia? Un ambiente de aceptación, donde se permiten ciertos errores y se cubren con amor y con consejo. No un ambiente rígido, no un ambiente áspero, no un ambiente de ley. La ley es lo contrario a la gracia, ¿verdad? No un ambiente donde cada vez que la haces la pagas. Nuestros hijos están en etapa de formación y podemos ser algo tolerantes por amor, llevando a cabo la corrección. Pero no seamos hogares sumamente estrictos, porque eso provocará heridas en nuestros hijos. 4, compromiso. Dedica tiempo a la instrucción bíblica. Digan conmigo, dedicaré tiempo a la instrucción bíblica. Lee con tus hijos, ora con tus hijos. Que la palabra del Señor sea el fundamento de sus convicciones, el fundamento diario de nuestro hogar. Número 5 y último, afirma a tus hijos. Digan conmigo, afirmaré a mis hijos. ¿Qué queremos decir con estos? Hazles saber que su valor no depende de su desempeño, sino de ser creación amada de Dios, y también son amados por nosotros. Tú vales. El hecho de que hayas cometido un error no significa que vales menos. Efesios 6:4 nos enseñó entonces que la paternidad es un ministerio sagrado. Veámoslo como tal. Tu labor como padres, tu labor como mentores es un ministerio sagrado. Dios te lo ha dado. Dios llama a los padres a ser un reflejo de su amor, moldeando el carácter de los hijos conforme al carácter de Cristo. La crianza cristiana no se trata de formar buenos hijos, sino de formar discípulos del Señor. Este pensamiento me gustó mucho. El éxito de la crianza cristiana no se centra en que mis hijos sean buenos hijos. Yo puedo decir que he cumplido mi labor como padre si mis hijos son buenos discípulos de Cristo. Si mis hijos no son buenos discípulos de Cristo, entonces he fallado. Si el corazón de mis hijos no está rendido a Cristo, he fallado en mi área de paternidad. Y le voy a dar cuentas a Dios. Él me va a pedir cuentas por aquello que hice mal o por aquello que no hice consciente o inconscientemente. Termino con estas palabras. El mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos no es una herencia terrenal, sino un ejemplo de una fe viva, porque la fe viva se reproduce. Pónganse de pie, por favor, y oremos al Señor por esta necesidad y esta área tan vulnerable. Que Dios nos dé su gracia para poder acompañar a nuestros hijos en cada una de sus decisiones. Padre, te agradecemos por tu palabra. Permítenos corregir a nuestros hijos como tú nos corriges a nosotros, con el fin de doblegar su orgullo a tu señorío. Sabemos que es difícil cuando se trata de disciplinar a nuestros hijos. Muchos de nosotros no tenemos el corazón para aplicar la vara y compensamos en ellos todos nuestros errores. Perdónanos por eso. Te pedimos que seamos sabios y que apliquemos este tipo de instrucción, una instrucción que edifica, una instrucción que cuide el corazón y que sobre todo crea buenos discípulos de Cristo. Que nuestros hijos, sin importar su edad, puedan ser auténticos discípulos tuyos, porque de esa forma podemos decir: he cumplido con mi rol en la paternidad. Danos conciencia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje a manera de reflexión. Para más información, contáctate con nosotros. Búscanos en redes sociales como Palabra de Vida CC.